Una vez que un hombre se vuelve más fuerte que su lujuria, se da cuenta de que la mayoría de mujeres no pueden ofrecerle más que un cuerpo. Mientras sigas sediento de la zona íntima de aquella mujer, siempre vas a ser manipulado y controlado. Ellas lo saben perfectamente, que su mayor poder es su zona íntima, y saben jugar muy bien con ello, sacándole mucho provecho debido a la lujuria de muchos hombres que están desesperados. Las mujeres juegan en base al hecho de que quieres acostarte con ellas. Actúan de esa manera porque saben que estás tratando de conquistarlas. Los hombres lujuriosos lo saben perfectamente y no les importa ocupar la posición del desesperado que va detrás de ella perdiendo la dignidad. ¿Por qué? Porque están sedientos y cegados por su lujuria. Están perdidos por esas piernas de esa mujer. No les importa si tratando de lograrlo pierden el respeto, si pierden su dinero, si pierden la dignidad. Por esa razón es que vemos tantos casos de hombres pagándose en las caras, transfiriendo dinero sin conocerlas. Si una mueve un dedo, ya hay 10 hombres sedientos dispuestos a sacrificar su vida por ella. Si una publica en las redes sociales que tiene hambre, ya hay 20 hombres detrás respondiéndole que le envíe los datos de la cuenta bancaria para transferirle y que pida lo que quiera. Esa es la cruda realidad del hombre que se deja llevar por su lujuria. Ahora, ¿qué pasa si controlas todos esos deseos hacia ella? Toda esa lujuria, esas ganas desesperadas por hacerle 10 hijos a cualquiera que conozcas. ¿No sabes qué pasa? Esa mujer ya no tendrá ese poder sobre ti de influenciar como quiera y cuando quiera. ¿Cómo puede jugar contigo si no tiene poder sobre ti? ¿Cómo puede manipularte y perturbar tu paz si no puede influenciar sobre ti? Su juego es dar por hecho que quieres acostarte con ella, pero contigo no va a suceder eso. ¿Sabes por qué? Porque voy a darte una guía completa que te ayudará a controlar esa lujuria al punto de que su presencia no te descontrole ni te pueda manipular. Te aseguro que incluso podrás ignorarla si te apetece. El juego estará a tu favor porque será ella la que va a tratar de llamar tu atención. Primero, su zona íntima no es lo más importante en la vida. Un hombre que no se preocupa por acostarse con una mujer es un hombre poderoso. No hay forma de que ella pueda controlarte, manipularte o jugar contigo si ni siquiera te importa acostarte con ella. La mayor debilidad del hombre lujurioso frente a las mujeres es que actúan y viven creyendo que la zona íntima de ellas es lo más importante del mundo. Están tan sedientos por eso que si tuvieran que tirarse a un precipicio por obtenerla, lo harían. Caballero, ¿cómo vas a tener el control de tu lujuria si constantemente le estás diciendo a tu mentalidad que lo que ella tiene pegado entre sus piernas es el gran premio por el que debes luchar en la vida? ¿Cómo dejarás de pensar tanto en eso si todo lo que haces en el día a día es con el propósito de poder metérsela a una mujer? La vida no se basa únicamente en tratar de conseguir mujeres. Hay mucho más allá de eso. Tenemos que buscar un propósito mucho más allá de ellas. Y no te estoy diciendo que no puedas tener pareja. Hazlo, no hay problema. Pero lo que no puedes permitir es enviarte constantemente pensamientos de que el único propósito a lo que viniste a este mundo es a intentar metérsela a las mujeres, y que si en estos momentos no tienes pareja o no la estás metiendo, entonces no sirve de nada todo lo que has logrado en otras áreas de tu vida. Envía pensamientos a tu cerebro de que si no te estás acostando con una, no hay problema, la vida sigue tranquilamente, no hay por qué desesperarse. Tú tienes otros enfoques más importantes. No eres un perdedor si no tienes pareja. No eres un perdedor si no la metes. Quítate esa presión de encima. He visto hombres que gozan de buena salud, tienen una excelente situación financiera, son excelentes en su área de profesión, destacan en una habilidad que les permite vivir una gran vida, pero son infelices al no tener pareja. ¿Por qué? Porque están basando su propósito en la zona íntima de una mujer. ¿Y qué pasa cuando hacen eso? Que terminan sedientos, desesperados por conseguir una. Y al estar desesperados, traen por consecuencia malas mujeres a sus vidas
que lo que hacen es dañarlos y dejarlos arruinados. Como te lo dije anteriormente, no te estoy diciendo que no tengas pareja y ya no interactúes con ninguna mujer. Hazlo, pero cada vez que conozcas a una, ve con el pensamiento de que su zona íntima no es tu principal propósito en la vida. Demuéstrate a ti mismo con tu actitud y comportamiento frente a esa mujer, que si no te acuestas con ella, no importa, tú vas a seguir disfrutando tu vida tranquilamente. Que si estás en una discoteca y no puedes acostarte con esa que conociste, da igual, seguirás disfrutando de tu fiesta. Esta mentalidad va a lograr 5 cosas en tu vida. Primero, va a evitar la lujuria de pensar que lo que ella tiene entre sus piernas es lo más importante de tu vida. Segundo, evitarás arrastrarte, faltándote al respeto. Tercero, va a fortalecer tu autoestima, porque ya no te sentirás como un perdedor si no tienes a una mujer a tu lado. Cuarto, evitarás mujeres dañadas que quieren manipularte con su zona íntima. Y quinto, sin la lujuria serás más atractivo. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza femenina es irónica. Cuando ellas saben que no pueden utilizar el poder de su zona íntima frente a ti, van a pensar: él no quiere acostarse conmigo, definitivamente quiero estar con él. No me necesita, yo lo necesito. Así funcionan ellas. Si las persigues con lujuria, la espantas. Si no la persigues, la atraes. Segundo, no sigas mujeres desconocidas que muestran todo. Te levantas en la mañana, agarras tu celular, entras a TikTok. De inmediato te aparece una mujer moviéndolo y mostrando exageradamente su cuerpo. De repente se activa tu lujuria, te calientas demasiado. Así que entras a su perfil y ves que todos sus videos son moviéndolo. Tu lujuria por esa mujer sube al 100%. Decides seguirla para estar pendiente de ella, porque te enloquece. Luego ves que en su perfil tiene un link para ir a su Instagram. Entras y adivina qué encuentras: más videos y publicaciones de ella mostrando su cuerpo. También la sigues en Instagram, pero sorpresa, tiene otro link en su perfil y es para ir a su página donde vende contenidos para adultos. De inmediato entras para ver si muestra eso que tanto quieres ver. Paga la suscripción de su contenido y claro, tiene videos y fotos mostrando hasta el alma. Tu lujuria inmediato sube al 300%, así que decides jalártela en honor a esa mujer que tanto te prende. Al rato terminas de hacerlo y luego viene el remordimiento de que perdiste toda la mañana viendo y jalándotela con contenido para adultos, cuando sabes perfectamente que deberías estar trabajando en tus responsabilidades. Pero no es tiempo de lamentarse por el poco control de tu lujuria. Decides ir a tu trabajo o estudio, prometiéndote que cuando termines tu jornada vas a llegar a tu casa a trabajar en tus metas bien enfocado. Luego llegas a tu casa, después de finalizar tu jornada, agarras tu celular, entras a TikTok y terminas viendo a una nueva mujer moviéndolo. La sigues porque te prende. ¿Y qué pasa? Se repite el proceso de la mañana. Terminas comprando su contenido y jalándotela. Así finaliza tu día productivo, atrapado por la lujuria, perdiendo tiempo y además perdiendo dinero por comprar el contenido de aquellas. Fin de la historia. Esta historia puede sonar un poco graciosa, pero es la triste realidad de muchos hombres atrapados por la lujuria. Vamos a la raíz del problema y es seguir mujeres desconocidas que constantemente están disparando tu deseo. En todas tus redes sociales te dedicas a seguir mujeres que están mostrando todo su cuerpo y ni siquiera las conoces, no son tus amigas. Te dedicas a darle like, a comentar sus fotos tipo qué rica te ves, a enviarles mensajes por privado pensando que te van a dar una oportunidad. Esas mujeres no te ven como un hombre, te ven como un número más que aumenta su cuenta de seguidores. Ni siquiera te siguen de vuelta, te ven como uno más que aumenta su ego. Por más que le comentes o le pagues su contenido, no saben que existes. Caballero, después de que termine este video, ve a dejar de seguir a esas mujeres que no conoces y se dedican a mostrar. Si en TikTok te aparece alguna moviéndolo, dale no me interesa para que deje de recomendarte esos perfiles. El primer paso
es eliminar de tus redes sociales todo ese tipo de mujeres que disparan tu deseo. El segundo paso es: consume contenido que se te aporte, algo que tenga que ver con mejorar tus habilidades, fortalecer tu mente, o incluso puedes relajarte viendo videos de entretenimiento o cualquier cosa, pero evita llenar tus redes sociales de mujeres desconocidas que lo mueven. El tercer paso, y el más evidente: no consumas contenido para adultos. Eso lo único que hace es aumentar tu lujuria. Reemplaza a las mujeres desconocidas que muestran por personas que aportan buen contenido. Tercero, enfócate en la dificultad. Una de las razones por la que hay tanto hombre lujurioso es porque en su día a día no tienen nada que hacer. Hay algunos que no quieren trabajar ni estudiar, ni enfocarse en algún proyecto. Solo desean dedicar su vida al placer a corto plazo y nada más. Ahí es donde terminan cayendo en la lujuria. Están tan desocupados que solo quieren placer. Es muy incómodo hablar de estos temas, porque cada quien hace con su vida lo que quiere. Pero hombre, si quieres controlar tu lujuria, olvídate de ser tan vago. Tenemos que agregar la dificultad a la vida. Deja de estar viendo tanto contenido para adultos o escribiéndole a 40 mujeres por día. Enséñale a tu cerebro que naciste para enfrentar desafíos difíciles. Prefiero acostarme cansado de tanto trabajar en mis proyectos que acostarme arrepentido por haber desperdiciado mi día detrás de mujeres. Prefiero estar trabajando en la empresa de otra persona y cuando termine mi jornada irme a trabajar en mi proyecto personal que estar todo el día sin dinero viendo mujeres en redes sociales moviéndolo. Cuanto más difícil haces tu vida, más feliz eres. Tus dificultades te hacen crecer. El placer a corto plazo solo te debilita. Caballeros, enamórense del dolor, de la adversidad, de los desafíos. Todo eso los convertirá en hombres poderosos que tienen el control. Si en estos momentos te sientes perdido o no sabes cómo empezar a poner la dificultad a tu vida, entonces anota los siguientes 2 desafíos. Primer desafío: vas a dejar algún vicio o placer a corto plazo que te tenga atormentado. Por ejemplo, si fumas, puedes empezar buscando contenido de otras personas en YouTube sobre cómo dejarlo. O si eres lujurioso, pues el simple hecho de que estás aquí viendo este video ya te estás poniendo un desafío para dejarlo. Segundo desafío: enfócate en mejorar en cualquiera de estas 3 áreas: dinero, salud, habilidades sociales. Si sientes que necesitas dinero, enfoca gran parte de tu día en buscar ideas o proyectos que te permitan tener una fuente de ingreso extra. En tus momentos libres, siéntate y ponte a pensar qué puedes crear o vender o qué habilidad puedes fortalecer para monetizarla. Aunque solo tengas 1 hora libre al día, siéntate y busca ideas, que una idea va a llegar. Lo mismo con la salud. Si sientes que necesitas potenciarla, busca información en internet que te ayude a mejorarla con hábitos de ejercicio, de alimentación, rutinas de meditación, de descanso, de aprender a respirar. Por último, tus habilidades sociales también son un proyecto esencial. Aprender a conversar, a bailar, a relacionarte con mujeres, a no ser un necesitado, a entender cómo funciona su naturaleza, cómo potenciar tu mentalidad para no permitir que te manipulen, aprender a tener más control emocional. Todo eso lo puedes aprender con este canal y gratis. Cualquier video de aquí aportará para ponerle más dificultad a tu vida. Es un poco fuerte esto que te diré, pero si no le estás poniendo dificultad a tu vida con tanta información gratis y tanto contenido que aporta, es porque eres un vago. Tú eliges, ¿prefieres estar de lujurioso detrás de mujeres o enfocarte en desafíos? Cuarto, rodéate de personas con tu mismo propósito. Si tus amigos constantemente se están regalando y arrastrando por mujeres, créeme que con el tiempo tú también lo terminarás haciendo. Si estás rodeado de compañeros que pagan por contenido para adultos, créeme que tú también terminarás pagando después. Si para ellos está bien pagar por damas de compañía, créeme que te van a convencer para que pagues por ellas también. Caballero, si te respetas y te valoras, lo mejor es que tomes la valentía y te alejes de todas las personas que solo te frenan, que no van alineadas con tu propósito,
Es una decisión un poco difícil, porque siempre tenemos algún amigo o compañero a quien apreciamos mucho, pero que no están alineados con nuestro propósito o principios. Si realmente lo aprecias mucho, enséñale y ayúdale para que no se esté arrastrando por mujeres ni pagando por su contenido. Enséñale todo lo que vas aprendiendo. Ahí ya serían dos hombres que se están apoyando y aprendiendo mutuamente. Aunque siempre va a haber uno que es terco, que no quiere aprender y prefiere arrastrarse por ellas. Si no quiere, está bien, respeta su decisión, pero lo mejor es que te alejes un poco y empieces a rodearte de personas que estén alineadas con tu propósito. La mejor forma de potenciar tu crecimiento es compartiendo con personas que también aporten. Que si tienes alguna duda o necesitas una opinión, haya alguien que pueda ayudarte dándote su punto de vista. Que si necesitas una herramienta y hay un compañero que te la puede facilitar, pues perfecto. Si tienes un mentor que constantemente está potenciando tu mentalidad con su contenido, bienvenido sea. Hay muchos grupos en internet donde los hombres concuerdan con un propósito y se apoyan sin necesidad de reunirse presencialmente. Hay muchos canales de YouTube o personas en redes sociales que fomentan tu crecimiento. Si en estos momentos aún no estás en un grupo, te recomiendo el Búnker de los Caballeros. Es una comunidad que lancé hace poco en la plataforma de Patreon. Mi propósito es poder crear una comunidad de muchos caballeros con el mismo propósito de potenciar su masculinidad, de trabajar en tener una mentalidad mucho más fuerte y tener control emocional. Te invito a que seas parte de esa nueva comunidad. En el chat estaremos todos opinando, ayudándonos, dando consejos y herramientas. Yo constantemente estaré ahí promoviendo dinámicas, opinando y ayudando a todos. Además, en esa plataforma tengo mucho contenido exclusivo que no está aquí en YouTube. Y constantemente iré subiendo mucho más para potenciar nuestra masculinidad. Te esperamos con los brazos abiertos, caballero. El link lo encuentras aquí en la descripción del video. Esta guía ha sido un poco larga, así que vamos a resumir los 4 puntos para controlar tu lujuria. Primero, su zona íntima no es lo más importante en la vida. No enfoques tu vida únicamente en querer acostarte con las mujeres. Enfoca tu propósito en algo más allá que ellas. Recuerda, un hombre que no se preocupa por acostarse con una mujer es un hombre poderoso que no puede ser controlado ni manipulado. Segundo, no sigas mujeres desconocidas que muestran todo. ¿Cómo quieres controlar tu lujuria si tus redes sociales están repletas de mujeres desconocidas que están constantemente moviéndolo? Deja de seguirlas, deja de consumir su contenido. Mejor enfócate en seguir y consumir contenido de personas que se aporten. Tercero, enfócate en la dificultad. Una de las principales razones de por qué hay tanto hombre lujurioso es porque no tienen nada que hacer en su día a día y son adictos al placer a corto plazo. Enfócate en ponerle dificultad a tu vida, en afrontar desafíos, en trabajar por un propósito. Enséñale a tu cerebro que naciste para superar lo difícil, no para estar perdido en los vicios. Cuarto, rodéate de personas con tu mismo propósito. Si tu círculo de amigos son lujuriosos, pagan por damas de compañía, se arrastran por mujeres, a la larga, tú terminarás como ellos. Si quieres controlar tu lujuria, debes rodearte de personas con tu mismo propósito, no de personas que te frenan. Caballeros, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si tienes una opinión acerca de los 4 puntos, si deseas compartir una anécdota, una herramienta, una experiencia, bienvenido sea, compártela. Mucho esta comunidad. Estaremos agradecidos leyendo tu comentario. También un saludo muy especial a todos los miembros exclusivos del canal. Si te gustó este video, apóyame dando like y compartiéndolo a ese amigo o compañero que tanto quieres ayudar. Me despido recomendándote un video muy importante que todo hombre debería ver para ahorrarse muchos problemas con las mujeres. Nos vemos pronto, caballeros.